Muy complicado el tema, el panorama, por supuesto, y quién mejor para saberlo que los cuerpos de socorro, los bomberos, pues voluntarios departamentales que nos dejan ver cómo es que ellos atienden cada una de estas emergencias y cómo prestan también el apoyo a las zonas vulnerables. Son los bomberos, entonces, municipales, departamentales, los que atienden estas situaciones. Pues uno de los temas y las recomendaciones es tener siempre listo la mochila de las 72 horas. De hecho, Ligia Toledo también nos acompaña en esta mañana en otro punto de la cobertura, porque es importante la mitigación, la prevención en comunidades como el barrio número 1. Así que, adelante, Ligia, ¿qué nos tienes tú? Amplíanos. Bomberos municipales departamentales estuvieron atendiendo a la emergencia en San Marcos La Laguna, pero también es importante que si nosotros le estamos dando a conocer este tipo de casos, es evitar que se den más. Para hablar de ello nos acompaña Cecilio Chacá. Cecilio, ustedes también han realizado monitoreo en otras áreas en el interior del país en donde están propensos a derrumbes, deslizamientos, más que todo ahora donde hay más saturación en el suelo. ¿Cuáles son estos lugares? Gracias, Ligia. Sí, efectivamente, como parte de los protocolos institucionales, los bomberos municipales departamentales realizamos recorridos periódicos en zonas que son catalogadas como de alto riesgo. En este sentido, pues las zonas que más vulnerables están ubicadas en el occidente del país, en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, El Quiché, debido al tipo de terreno. Hay mucha zona accidentada y si bien parte de las montañas pues tienen bastante vegetación y bastante árbol, la cantidad de lluvia que cae muchas veces genera que los suelos se saturen bastante de agua y muchas veces pues ya la carga es demasiado y esto ocasiona los deslizamientos de tierra, ¿no? Los movimientos de tierra. Lamentablemente lo que sucedió en ese sector de San Marcos La Laguna es de que en la parte alta hay unas piedras bastante grandes y la saturación de agua en este lugar hizo que pues colapsara la parte baja y lo que ocasionó que una de las piedras se desprendiera, prácticamente llevándose a su paso todo lo que encontró. En este caso pues se contabilizaron 8 viviendas destruidas en su totalidad. Y pues lamentablemente se contabilizan 4 personas fallecidas y 10 personas heridas. En este sentido, pues nosotros siempre hemos dado las medidas de prevención a las personas que viven en zonas donde nosotros hemos considerado que son de alto riesgo. Se les da las recomendaciones en el caso de tener un plan familiar de respuesta, de tener una mochila de las 72 horas, pero también de verificar de forma constante el área donde viven, ¿no? En este caso, pues cuando viven a la orilla de laderas o a la orilla de área montañosa, siempre verificar, por ejemplo, que no esté brotando agua. Cuando ya está brotando bastante agua, este es un llamado de alerta. Es un signo de que hay bastante carga de agua en el área y que podríamos sufrir algún deslizamiento de tierra. En este caso lo que nosotros recomendamos es que las personas pues evacúen de forma preventiva si empiezan a escuchar algún tipo de retumbo, algún tipo de ruido extraño, no solo que evacúen el área, sino que también se aboquen a las autoridades locales. En este caso, pues en el interior del país hay mucha coordinación entre los COCODES, entre algunas organizaciones vecinales, ¿no? Dar a conocer qué es lo que está ocurriendo para que a través de las autoridades municipales pues ya se vaya a realizar un monitoreo y se haga una evacuación preventiva, se habilite un albergue y pues se trasladen a las personas a zonas seguras o en algunos casos pues las personas prefieren ir con algún familiar. Entonces lo importante es identificar los momentos en que nosotros consideramos que estamos en peligro para poder evacuar de forma preventiva y no evitar y no lamentar tragedias como la de anoche. Totalmente. Sabemos que esta mochila de las 72 horas es preferible tener una por persona, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay personas que en la noche empiezan a escuchar retumbos? ¿Cuál es la forma correcta de evacuar y también lo que debe tener la mochila de las 72 horas? Bueno, en este caso nosotros siempre hemos recomendado tener un plan familiar de respuesta. El plan familiar de respuesta consiste en que la familia se organice, ¿no? Mantener una vía despejada, una ruta de salida, ¿verdad? A dónde podemos correr o a dónde podemos dirigirnos nosotros en caso de que se dé una emergencia. Incluso, por ejemplo, como la de anoche que se fue la energía eléctrica, no vemos, pero sí ya sabemos, tenemos la noción hacia dónde nos podemos dirigir, identificar zonas seguras
fuera de nuestra casa o dentro de nuestra casa, para que a la hora de que haya que evacuar de forma inmediata, pues no estemos llamando a nuestros familiares, sino que cada uno ya sabe a dónde se tiene que dirigir y ya sabe que esa vía va a estar despejada, ¿verdad?, para poder salir de una forma rápida. La mochila de las 72 horas lo que tiene que tener en este caso es, por ejemplo, agua pura, comida enlatada, radio de transistores, también linterna, ¿no? Linterna, ropa liviana. Nosotros recomendamos que dentro de las mochilas de 72 horas tengan mantas térmicas. Las mantas térmicas se pueden conseguir en cualquier farmacia, ¿verdad?, o en cualquier lugar donde vendan insumos para atención de primeros auxilios. Es importante también, por ejemplo, si las personas padecen de alguna enfermedad y toman medicamento, tener su medicamento dentro de esta mochila, ¿verdad?, para no quedarse sin su medicina a la hora de que les toque que tomar la misma. También es importante tomar en cuenta las mascotas, ¿no? Muchas veces, pues sí, pensamos en nosotros, los seres humanos, pero tampoco pensamos en las mascotas, que a la hora de que nuestros perritos o nuestros gatitos también se van con nosotros, pues también llevar el alimento de ellos, ¿no? Llevar el alimento, llevar algún recipiente donde se les pueda proporcionar agua para que ellos puedan tomar, para no dejarlos a su suerte. Perfecto, bueno, muchas gracias, Cecilio, por ampliarnos esta información. Lo importante también es prevenir para evitar este tipo de tragedias. Sabemos que hay cerca de 10.000 puntos de riesgo según la CONRED, pero también socorristas están a la disposición para poder realizar el monitoreo en distintas áreas del país. Bien, gracias Ligia Toledo por toda la información. Es información primordial que la población debe conocer. Los bomberos mejor que ninguno saben cómo actuar ante una emergencia y saben cómo prevenir que una persona pues lamentablemente pierda la vida ante una situación de estas. Vea, este es el cerro que lamentablemente está tan saturado por las lluvias de las últimas semanas y pues su suelo ya no soportó más y dejó desprender las rocas de grandes dimensiones que estaban en la parte superior del cerro. Aquí es donde se origina la tragedia, aquí es donde en caída libre llega a todas esas viviendas que se vieron afectadas, entre ellos la familia Puzul Mendoza, que lamentablemente perdió a 4 de sus seres queridos. Pero, ¿por qué siempre mencionamos ante este tipo de circunstancias que es primordial que usted sepa cómo actuar? No hay que esperar a que llegue una situación de estas para saber qué hacer y para decirle a los suyos cómo actuar ante una emergencia. Las primeras 72 horas son vitales para que una persona sobreviva a un desastre. 72 horas es el tiempo estimado en el que los cuerpos de socorro pueden llegar al lugar del siniestro, dependiendo lo complicado del terreno. En este caso es muy complicado, tomando en cuenta que aún hay peligro porque el suelo sigue siendo bastante débil, sigue teniendo saturación de agua y esto puede permitir que, por supuesto, haya más desprendimientos. Se recomienda llevar la mochila con buena capacidad, la mochila de las 72 horas, que es resistente e impermeable. ¿Qué debe llevar usted en esto? Lo primordial para cada miembro de la familia. Cabe mencionar que no es una mochila por familia, sino es una mochila por cada miembro de su familia. Y además, no solo la mochila, sino también saber en qué ruta puede evacuar su familia al momento de una emergencia. Sobre todo si usted está en uno de los 10.000 puntos afectados por vulnerabilidad. ¿Cuál es la ruta de evacuación? Y además, ¿cuál es el punto de reunión al momento de que haya una tragedia? ¿Qué debe llevar consigo? Agua pura, suficiente para unas horas. Usted podrá tener esa oportunidad de sobrevivir si lleva consigo también una linterna. Por supuesto, comida enlatada, además herramientas básicas en necesidad de usted de tener que salir de algún punto, poder cortar alambres, poder justamente salir, llevar consigo estas herramientas, tarjetas de identificación. Esto me refiero a su DPI en una bolsa plástica, su directorio telefónico para poder llamar a algún familiar, a algún ser querido, tener los números también de los socorristas, además un botiquín para poder atender cualquier emergencia y llaves de su hogar, si es el caso, si usted está en un punto vulnerable en donde reside. Aquí es importante hablar de prevención. Vamos a ir a una breve pausa para en directo regresar con más detalles y con más noticias. No cambie.